lo que hace es entrar y dirigirse a los extremos, a las fibras, a los terminales de ramillete. Esos terminales de ramillete están en los extremos del uso neuromuscular y los extremos del uso neuromuscular tienen todavía capacidad contráctil. Entonces, ¿qué sucede? Al dispararse la motoneurona hace que se contraigan esos extremos. Si se contraen los extremos, ustedes pueden deducir qué es lo que pasa con la bolsa. Se estira. Y la bolsa nuclear nuevamente es estimulada. Entonces las fibras anuloespirales se vuelven a disparar y vuelven a mandar un estímulo hacia el sistema nervioso central. Entonces con eso se pereniza. La fibra A gamma lo que hace es entonces entrar al uso neuromuscular para que se estire. Y al estirarse generar un nuevo estímulo de las fibras extrafusales a través del sistema nervioso central. Pero no todo es arcos reflejos, es decir, que entran por una neurona y salen por otra. Bueno, se entran por una neurona A delta y salen por una neurona A alfa. Primero tenemos la A gamma, ¿no es cierto? Que ya era la novedad, es la que pereniza el estímulo. ¿Qué logramos con eso? Ahora sí creo que nos veo bien este gráfico. Miren, cuando la bolsa nuclear se estira, se produce el estímulo de las fibras anuloespirales. Pero cuando el músculo no está estirado, sino más bien contraído, pues la bolsa nuclear y la cadena nuclear no están estiradas y el tiempo, la adaptabilidad y por tanto la frecuencia de disparo de esas fibras disminuye. Entonces ya se genera una regulación desde el mismo receptor para la cantidad de veces que se va a generar contracción dentro del uso y de las fibras extrafusales. Pero ¿qué tenemos que considerar adicionalmente a eso? Vámonos acá, a esta fibra, a este gráfico, perdón. Ya, estas fibras están enviando señales a niveles superiores. Hay niveles superiores como la corteza y núcleos cerebelosos, el sistema de núcleos vestibulares, el núcleo rojo, la formación reticular, que se van a encargar de controlar, aparte de algunos controles superiores, pero se van a encargar de controlar el tono y la postura. Y ¿cómo se logra? Determinan qué grupos pequeños de músculos, de grupos de receptores infrafusales se vuelven a estirar y generan estímulo, ¿ya? Y que otros grupos quedan inhibidos. De esa manera, solo pequeños grupos musculares se contraen en forma alterna, acá, en pequeñas porciones, y por eso se logra un cierto grado de contracción tónica, porque pequeñas fibras se van alternando en la contracción, entonces se mantiene el tono, ¿ya? Y el tiempo también de disparo, si es que la fibra no está completamente estirada, se mantiene, ¿ya? Disparando lentamente, provocando esa capacidad de tono, de estabilidad, de contracción leve que mantiene nuestra postura y a nuestro esqueleto en su sitio, no dependiendo solo de las articulaciones, sino con su posición, su postura. ¿Ok? Ahora pensemos que cada grupo muscular va a estirarse un poco, ¿no es cierto?, por la posición, y eso también va a generar una serie de disparos. Entonces, como esa información no depende de nuestra conciencia, sino que se queda hasta el cerebelo, esta parte, este receptor se va a encargar de enviar la información por las vías de la propiocepción inconsciente. Ustedes a estas alturas tal vez ya habrán visto en práctica al núcleo dorsal de Clark y a las fibras espinocerebelosas, que se encargan precisamente de estas funciones. Ahora, con esta consideración, hablemos del reflejo de inhibición recíproca. Aquí tenemos representado, decíamos, ¿no es cierto?, la fibra aferente que llega al ganglio de la raíz dorsal. Este está saliendo desde las bolsas y las cadenas nucleares. Se estiró la bolsa y la cadena nuclear, sea por contracción de las fibras de los extremos, ¿no es cierto?, o por estiramiento de la fibra extrafusal. El asunto es que se dispara esta fibra y sale el axón eferente. El axón eferente ha llegado a una motoneurona alfa que se encarga de contraer la fibra extrafusal. Una motoneurona gamma se encargará de los extremos. Pero decíamos que acá está representado en un mismo nivel, o sea, en un mismo corte, una neurona internuncial que, miren, al ser estimulada por esta colateral, inhibe a la que viene. Entonces esta motoneurona alfa, que está llegando hasta el ganglio, mejor dicho, el músculo
un músculo antagonista no se contrae. En este punto solo hay que hacer una acotación. Para entenderlo está bien, pero esto no suele suceder a este nivel solamente, sino que por aquí recordemos que apenas entran las fibras hay un tracto, el tracto intersegmentario de Lee-Sauer, que va a proporcionar fibras que ascienden y descienden para afectar niveles diferentes. Lo que decíamos, por ejemplo, aquí se produce la contracción, ¿no es cierto?, por este estímulo de un nivel L1. Este nivel L1 va a proporcionar, L1, L2, va a proporcionar la contracción de un músculo inervado por L1, L2, es decir, que se provocó el arco reflejo, pero tuvo que relajarse el antagonista. Este antagonista tuvo que relajarse porque hubo fibras que tuvieron que bajar a los niveles L5-S1. Entonces S1, que es el que se encarga de controlar la contracción de este músculo, tuvo que ser inhibido. ¿Ok? Entonces gracias a eso se pudo dar el estiramiento, y aparte de eso también la musculatura del sóleo y los gemelos, que tienen igual inervación. Entonces necesitamos de una inhibición recíproca que ocupa más de un segmento, ¿ya? Y por eso, como sucede al mismo tiempo y por el mismo estímulo, hay reciprocidad de respuesta. De ahí el nombre de inhibición recíproca. Vamos a ver el gráfico que les otorga el texto de Snell, que también es bastante esclarecedor. Miren, el ganglio de la raíz dorsal viene el estímulo, ¿no es cierto?, del uso neuromuscular, y fibras ascienden 3 niveles y descienden 3 niveles. Entonces, unas fibras van a dirigirse hacia la motoneurona estimulándola, y otras fibras van a dirigirse hacia otras motoneuronas, a las